¿Qué es lo primero que se te viene a la mente si te digo relacionista público? ¿Tarjetera de boliches? ¿Un súper empresario? ¿Samantha Jones de Sex and the City? ¿O el diablo viste a la moda? ¿Me creerías si te digo que el desayuno americano o que las mujeres fumen públicamente fue gracias a un relacionista público? Déjame explicarte qué significa hacer relaciones públicas. Significa establecer y mantener la comunicación, comprensión, aceptación y cooperación entre una organización y sus públicos. Pero lo que se dedica va más allá de la comunicación. Ayuda también a mejorar la imagen de su cliente, comunica, modifica actitudes y comportamientos en beneficio de un cliente o una causa. También debe saber cómo resolver problemas y saber cómo actuar frente a la opinión pública. Pero ¿y por qué es una profesión? Porque como toda profesión, las relaciones públicas tienen valores, asociaciones, estudios y conocimientos, además que benefician demasiado a la sociedad. Porque los relacionistas públicos no solo nos encargamos de comunicar, sino que también nos encargamos de la responsabilidad social en las empresas. Asesoramos qué hacer y qué no hacer, para ayudar a la organización a mejorar su imagen, a la sociedad a cuidarla y al medio ambiente. Sí, el reciclaje de Coca-Cola fue súper planeado estratégicamente. ¿Querés estudiarlo, te interesa o simplemente querés saber, pero no sabes en qué ámbitos puede trabajar? El campo ocupacional es inmenso. Déjame decirte algunos. Tenés comunicación interna, comunicación financiera, diplomacia, relaciones públicas internacionales, relaciones públicas de litigios, ceremonial y protocolo, eventos, y te dejo muchos más en pantalla. Pero déjame que te diga un poco más sobre las prácticas que puede desarrollar un profesional. En las relaciones públicas de litigios, el relacionista público trata sobre la determinación de la opinión y credibilidad de la organización. En la comunicación de autodefensa, tratamos la parte de Issues, Risk y Crisis Management, donde tenemos que atender a lo que está funcionando mal de la organización y solucionarlo. Después están los asuntos públicos, donde trabajamos con públicos políticos, las organizaciones sin fines de lucro, relaciones públicas internacionales, donde se busca el beneficio mutuo con públicos de otros países, relaciones públicas en espectáculos y deportes, donde se dirige la campaña de un personaje público, y turismo, donde lo promocionamos. Después también está el Community Management, donde se gestionan las relaciones de las comunidades virtuales, o la responsabilidad social, donde se realizan acciones con altos impactos sociales. Los relacionistas públicos pueden hacer campañas para llegar a sus objetivos. Jordi Cifra, licenciado en Derecho y doctor en Publicidad y Relaciones Públicas en España, en su libro Las Relaciones Públicas, dice que una campaña es un conjunto de acciones de comunicación para iniciar la estrategia de intervención sobre un público correcto, habitualmente para resolver un problema. Así pues, cada proyecto de relaciones públicas exige una estrategia de comunicación propia. Ok, tomamos lo que dijo Jordi Cifra, pero ¿qué es lo más importante al momento de realizar una campaña de relaciones públicas? Lo más importante que debemos tener en cuenta es preguntarnos el quién, qué, cómo, cuándo, cómo, dónde y por qué. Porque estas preguntas nos van a ayudar a guiarnos y a planificar. También debemos clasificar las campañas como lo hizo Lorenzo Blanco, en transitorias, que son de un corto plazo de más o menos un mes, que se hace cuando necesitamos resultados inmediatos, dirigidos mayormente a una oportunidad. Después tenemos las transferenciales con un mediano plazo de mínimo 3 meses y surgen para neutralizar un problema, por algo que no prevenía y estoy resolviendo. Las permanentes es cuando se buscan hacer cambios permanentes en la empresa. Mínimo 6 meses, idealmente 1 o 2 años. Además, debemos hacer una investigación, definir los públicos, los objetivos, las tácticas y estrategias, hacer una calendarización, saber la acción de comunicación y hacer una evaluación final. ¿Pero qué técnicas de relaciones públicas se pueden incluir en un plan de acción? ¿Recuerdan que al inicio les nombré que las mujeres fumen públicamente fue gracias a un relacionista público? Él se llamó Edward Bernays. Es el padre de las relaciones públicas, que aplicando diferentes técnicas logró el objetivo de vender cigarrillos de una marca, haciendo que en una marcha las mujeres saquen un cigarrillo y reclamen la libertad de hacerlo
cuando antes se consideraba algo imprudente. ¿Pero cómo lo hizo? Aplicando técnicas de relaciones públicas. Las técnicas dependen del público. Si es interno, como los empleados y las familias, se pueden hacer sesiones de trabajo como desayunos, planes especiales como la acogida de un nuevo empleado o eventos lúdicos como lo es el Family Day. Si el público es mixto, como los clientes, se pueden hacer reuniones de promoción presentando un producto, reuniones cerradas como lo es el Road Show o actuaciones específicas como jornadas a puertas abiertas, sí, como en McDonald's. En realidad, ese se hizo para resolver un rumor de que alguien había fallecido a culpa de sus carnes. Entonces, ellos hicieron ese evento de puertas abiertas para que vean cómo es que realmente cocinan y cómo muestran la calidad de sus carnes. Ahora, si el público es externo, como las audiencias, ciudadanos o más, pueden hacerse difusiones como las conferencias de prensa, búsquedas de apoyo o reconocimiento, como los eventos sociales contributivos. Entonces, Edward Bernays, ¿qué fue lo que utilizó? Primero, hizo eventos, ya que el empaque era de un color verde que antes no gustaba mucho. Entonces, en esos eventos, lo principal era ese color, y se hizo una nueva moda. Luego, en un evento social con un público de audiencias, como lo expliqué anteriormente, que fue la marcha, hizo que las mujeres reclamen sus derechos y fumen en público llamando al cigarrillo las antorchas de la libertad. Y luego utilizó la difusión a través de los medios de prensa que grabaron toda la situación y la compartieron con todo el mundo. Bueno, está bien, ya les hablé de públicos que internos, que externos, que mixtos, pero déjenme explicarles bien qué son los públicos. Son un grupo de individuos que se enfrentan a un problema similar, reconocen que el problema existe y se organizan para hacer algo al respecto. Pero en realidad los públicos también se pueden dividir de demasiadas maneras. Pueden dividirse, como les dije anteriormente, en mixtos, internos, externos, que esa es la teoría de Sousa Andrade, o también pueden dividirse, como lo hace Gruning, en públicos activos, que son aquellos que se enfrentan al problema, lo reconocen y se organizan para hacer algo al respecto. Después está el público informado, que se enfrentan al problema, lo reconocen, pero no hacen nada al respecto. El público latente, que se enfrenta a un problema, pero no lo reconoce, entonces no hace nada al respecto. Y después está el no público, que no se enfrenta a un problema, entonces no reconoce que existe y no hace nada al respecto, porque no tiene un problema. Esos públicos no son los que nos interesan a nosotros. También se pueden diferenciar de otras muchas maneras dependiendo de cada persona, pero estas son las principales. Los relacionistas, para poder ver un panorama completo de sus públicos, analizarlos y ver cómo llegar al objetivo, realizan un mapa de públicos. Para hacerlo, hacemos un listado con ítems donde pondremos a todos los públicos de la organización en particular, ya que cada organización tiene sus públicos. Luego ponemos los criterios, que serían los conceptos de cada público. Y por último, hago un mapa, juntando a todos los anteriores y haciendo un diagrama donde tomo a todos los públicos clasificándolos. Y así voy a tener un panorama completo. Puedo hacer un cuadro comparativo, un cuadro sinóptico, puedo dividirlo por vínculos o como les sea más fácil y comprensible al relacionista público. Espero que toda esta información te haya servido para comprender mejor qué es lo que son las relaciones públicas y qué es lo que hacemos. Muchas gracias por verlo.